nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en ruta. Esta hora llega a ustedes gracias al auspicio de Avilés Auto, el dealer del futuro en Caguas y San Juan. Teléfono 787-333-9993. Doctora Angie González, Consejo al Corazón, buenos días. Buenos días. Hola, hola. ¿Estamos? Muy bien, ¿y usted, doctora? Estamos súper. ¿Estamos Angie. bien? Hey. Qué Súper bueno. bien. Bien, estamos bien. De frente al fin de semana del amor. Ajá. Es así. Vamos a hablar de eso. Del amor. Vamos a hablar del matrimonio. Ajá. ¿Ok? Pero lo que quiero es hacer un comentario breve acerca de una reacción de los discípulos de la que apenas se habla. Ajá. Sí, Vamos a ver. pasa como desapercibida. Okay. Vayan a Mateo 19. Si usted está guiando, solo escuche. Pero si usted no está guiando, pues puede, ¿verdad? Busque su Biblia o busque la aplicación en su celular. En Mateo 19, Jesús es cuestionado por los fariseos sobre el asunto del divorcio. Yo no voy a entrar en detalles sobre esa discusión, pero el asunto es que Jesús le da a los fariseos una explicación y cuando ya está al final de esa explicación, le dice, ¿verdad?, que Moisés permitió el divorcio por la dureza de los corazones. En el verso 9, Jesús dice, y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y entonces lo que quiero destacar es la reacción de los discípulos. O sea, en esta dinámica Jesús está cuestionado por los fariseos, está hablando con los fariseos, pero luce que los discípulos están ahí, ¿verdad?, en la periferia, están oyendo, están de espectadores de esa dinámica. Y entonces cuando Jesús dijo eso, los que le reaccionan son los discípulos. Y los discípulos le dicen, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Ok? La gran pregunta, si no me equivoco, era ¿por qué Moisés había dado carta de divorcio? Carta de divorcio. Y entonces, pues, Jesús explica entonces que sí, que Dios lo permite por la dureza de los corazones, pero esto no es un free for all, ¿ok? Esto no es un entra y sale de matrimonios y divorcios. Y entonces ahí es que Jesús explica, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y los discípulos dijeron, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. El pasaje no lo dice, pero yo estoy segura de que en ese momento Jesús cerró los ojos y dijo, Padre, dame paciencia. ¿Okay? Porque la reacción lógica debió haber sido, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene divorciarse. Bueno, no conviene divorciarse. Pero entonces los discípulos, que no se escapan a la influencia de la cultura como nosotros, o sea, la cultura siempre ha perfilado la visión del mundo de los seres humanos. Y entonces cuando nosotros tratamos dentro de una cultura de penetrar en la mente de Dios, en los principios de Dios, pues tenemos que batallar contra lo que es la voz cultural, ¿ok? Y entonces pues los discípulos dijeron, pues entonces no conviene casarse. Y Jesús, tampoco voy a entrar en el detalle de esto, solo en la introducción de la respuesta de Jesús. Y entonces Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Se refiere a la soltería, ¿ok? Y nosotros vivimos en una cultura que nos dice constantemente, mira, no conviene casarse, no te cases.
a veces hasta en la iglesia, Ujú. a veces hasta en contextos cristianos. Claro. De momento muchachitos muy jóvenes, están en sus 20 y pico, empezando la vida, y oye, y la gente se le para al lado y le pone la manita en el hombro, como que, te voy a dar un consejo. Dice, no te cases todavía, disfruta la vida. Ujú. Qué sé yo, pasea, viaja, Ajá. janguea, Vive. disfruta la vida. Entonces el mensaje es, disfruta la vida, y después, como si el matrimonio fuera algún proceso de tortura o algo así. Si el disfrute se va a terminar cuando te cases. Cuando ya de veras no tengas más nada que disfrutar, pues entonces te casas, ¿ok? y pues, y que sea lo que Dios quiera, ¿ok? Y entonces esa es nuestra visión cultural. Ujú. Y yo les voy a decir sin que se me quede nada por dentro, eso no es bíblico. Ujú. Ese no es el mensaje de las escrituras, ¿ok? El matrimonio se lo inventó Dios. Es esta cosa de que un hombre y una mujer se junten y hagan una familia y estén juntos hasta que la muerte los separe. Esto es parte de la creación original. Este es el propósito inicial de Dios para el hombre y la mujer. Y si bien hay gente que se van a quedar solteros por una diversidad de razones, y luego usted termina de leer ese pasaje en Mateo, se va a dar cuenta de que Jesús explica, oye, hay algunos que no pudieron casarse, hay otros que solo decidieron no casarse, la razón que sea, ¿no? Pero el asunto es que la soltería no es para todo el mundo, porque la soltería supone abstinencia sexual, no libertinaje sexual. Ujú. Lo que pasa es que nuestra cultura lo que nos dice a nosotros es, tú no te cases y tú brincas y saltas y tienes la libertad de tener relaciones sexuales indiscriminadas, lo cual ya la ciencia nos ha dicho de manera bien robusta, bien abrumadora, que presenta entonces una cantidad de problemas en el área de salud física, mental y relacional. Y entonces pues la gente lo que piensa de la soltería es que la soltería es la posibilidad de tener relaciones sexuales indiscriminadas, y si te casas pues entonces ya solamente tienes relaciones sexuales con una persona. Ajá. Pero el planteamiento bíblico está muy lejos de eso. El matrimonio es el que te permite estar en un entorno seguro y saludable para expresar tu sexualidad. Ujú. Y la soltería es para la abstinencia sexual. En la soltería, la abstinencia sexual es la conducta más saludable. O sea, la gente piensa que no, pues espérate, pero si me quedo soltero, entonces ¿cómo voy a resolver? ¿Resolver qué? ¿Resolver qué? No hay nada que resolver. Exacto, no hay nada que resolver. Si como soltero empiezas a tener actividad sexual indiscriminada, entonces sí que vas a tener muchos problemas que resolver. ¿Ok? Así que les quiero dejar con esta idea. Nosotros tenemos que mirar el amor, la relación de pareja, el romanticismo, el matrimonio y también la soltería desde la perspectiva de Dios. Y tenemos que reconocer cuáles son esas influencias culturales que nos están llevando a tener una idea distorsionada, a tener una idea equivocada de lo que es la relación entre un hombre y una mujer. Este fin de semana vamos a estar celebrando eso. Ponga la relación de pareja en el contexto correcto, que es el contexto divino. En línea con lo que estás diciendo de que el matrimonio es una bendición y no un proceso donde el disfrute terminó, y el contraste que hace la sociedad de que la soltería es entonces la gran vida, porque disfruta la vida, haz lo que tengas que hacer para luego casarte. Proverbios 18:22 dice, el hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Eso es así. Y si el hombre que encuentra esposa descubre o haya un tesoro, esposa es en el contexto del matrimonio. Una esposa es un tesoro. Yo creo que la soltería no brinda eso. Aparte, se añade y recibe el favor del Señor. Eso lo dice la Biblia. Proverbios 18:22, podemos abrir las líneas.
Y estamos listos, 787-993-9700. Tiene que ser del tema... Es un tema con la psicóloga Angie González, se llama Consejo al Corazón, si es problema de matrimonio, si es problema de papá o mamá con un hijo, si es problema en el contexto del trabajo, cualquier tipo de problema que requiera una consejería de parte de una profesional psicóloga. Esta es una tremenda oportunidad. Sí, señor. Adelante, Ruta, buen día. Hello. Sí. Hello. Sí, estamos contigo, estás en el aire. Sí, es para opinar. Bueno, estoy anónimo, que acabo de escuchar, siempre los escucho. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Claro. perfectamente. Sí, acabo de escucharla porque acabo de salir de mi casa y puse rápido la emisora. Y justamente empecé a escucharla cuando ya estaba hablando a la psicóloga de la abstinencia y de lo que habla la sociedad del matrimonio. Pero yo tengo una duda que nunca nadie, y estoy en una familia pastoral, pero yo estoy un poquito apartada, nunca nadie me ha sabido responder, y quiero que ella me diga, porque pues aunque estoy un poquito apartada, siempre me crié en el evangelio y tengo temor de Dios y siempre he querido hacer las cosas bien. Y una mujer divorciada, que ya fue mujer porque estuvo casada, y tiene su novio o conoce a una persona, entonces tiene que esperar también a abstenerse, volverse a casar para poder estar con la persona. Y una persona que de qué tiene que preocuparse, pero verdad, hablando honestamente, porque conozco personas de mi edad que son solteros, ¿cómo hacen? Porque somos humanos. ¿Cómo hacen para tranquilizarse cuando tienen necesidad, verdad, de que no pueden estar con su novia, no pueden hacer nada, porque tengo entendido de siempre que las personas cristianas no creen en la masturbación. Entonces, ¿qué se hace en esos dos casos? Es mi pregunta. Gracias ¿Cómo por tú tu... decirle a una persona soltera que cómo tú vas a hacer esto si estás en pecado? No lo puedes hacer contigo mismo, pero tampoco lo puedes hacer con tu pareja y tampoco una mujer divorciada. Gracias por tu pregunta. Has mencionado varias visiones culturales en tu pregunta. Y qué bueno, porque precisamente ese era el enfoque que yo le estaba dando al tema. Empezaste diciendo una mujer divorciada, una persona divorciada que ya ha sido mujer. Bueno, es que tú eres mujer desde el momento en que, habiendo nacido fémina, desde el momento en que ya eres adulta, ya eres mujer. Antes pues eras una joven adolescente y antes de eso era una niña. Lo que nos hace mujer, lo que nos hace hombres, no es tener un historial de actividad sexual. ¿Ok? El segundo concepto que mencionaste, que es puramente cultural, es si ya entonces no soy virgen, ¿verdad? Ella lo expresó como si ya fui mujer. Pues entonces, ¿por qué la abstinencia? Pues si ya estuve casada, ya tuve actividad sexual y ya no soy virgen, pues entonces, ¿por qué ahora ante otra relación tengo que mantener la abstinencia sexual? Pues sencillo, porque desde la perspectiva bíblica, la actividad sexual es exclusiva para el entorno del matrimonio. ¿Okay? La actividad sexual no es recreacional. La actividad sexual conlleva un vínculo, un enlace emocional tan profundo con otra persona que cada vez que nosotros nos enlazamos con alguien y luego entonces nos despegamos de esa persona, eso provoca unos procesos emocionales de pérdida que afectan hasta el concepto propio que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿ok? Y entonces, además de lo que tiene que ver con la posibilidad de exposición a enfermedades y otro tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros estamos en el divorcio, estamos sin pareja porque nos divorciamos y ahora estamos explorando retornar a otra relación, nosotros no debemos estar activos sexualmente con esa persona hasta que no lleguemos al matrimonio con esa persona. Porque si no nos casamos.
Y si la persona al final de veras no se compromete conmigo, y si yo estoy teniendo una actitud de más interés, una expectativa de mayor permanencia que esa otra persona. O sea, yo necesito ver cuál es el compromiso de la persona conmigo, qué es lo que la persona está dispuesto a poner a cambio de entrar a mayor intimidad con esa persona. Eso es lo que nosotros negociamos fundamentalmente en las relaciones. ¿Qué tú estás dispuesto a dar? ¿Cuál es el compromiso que tú estás dispuesto a hacer a cambio de mayor intimidad en la relación conmigo? Porque si no estás dispuesto a poner más compromiso, yo no estoy dispuesta a conceder más intimidad. ¿Me siguen? Entonces, a veces la gente solo piensa que la actividad sexual es para resolver, y aquí voy al otro concepto cultural, una necesidad. Es que yo tengo una necesidad sexual. Los seres humanos no tenemos una necesidad sexual. Nosotros tenemos deseos sexuales. Eso es otra cosa. ¿Ok? Y nosotros, o sea, la sexualidad, la actividad sexual es necesaria para la supervivencia de la especie, para la reproducción. Pero la actividad sexual no es una necesidad biológica individual. Yo no necesito tener relaciones sexuales para mantener la salud y la vida. ¿Me siguen? Yo necesito tomar agua, yo necesito comer, yo necesito dormir para mantener la salud y la vida. Pero tener relaciones sexuales no es una necesidad biológica, es un deseo. ¿Ok? Así que yo lo comparo un poco con lo que voy a hacer un paralelismo con la conducta alimentaria. Yo puedo en este momento estar fantaseando con un mantecado, 2 bolas ahí de chocolate chip con whipped cream y Wow. una chericita encima y unos peanuts, ¿ok? Y un sirope de chocolate bien intenso, Amén. ¿ok? Amén. Y yo de veras, yo sé que ya hay gente que le daña la cabeza, Eso es amén. ¿ok? Y yo, eso es algo que yo lo deseo, pero de verdad yo no lo necesito. Okay. Entonces, una de las cosas que la gente que está trabajando con sus dietas batalla es esa definición entre lo que yo deseo y lo que yo necesito. Yo sí necesito consumir unos alimentos, pero no necesariamente todo lo que yo deseo. Okay. Y la conducta sexual es exactamente la misma. Okay. El órgano rector de nuestros deseos y conductas sexuales es el cerebro. Nuestra sexualidad no se origina en nuestros genitales. Entonces es importante que la gente entienda, para ir entonces ya a la última preocupación de la oyente. Pero entonces cuando yo tengo este deseo urgente, entonces ¿qué yo hago? Bueno, pues trabajas con tu mente. Porque nosotros no tenemos por qué ser esclavos de nuestras pasiones. De la misma manera que yo, después que ya hice, ¿verdad? Después que ilustré la fantasía del mantecado, yo no tengo que salir de aquí corriendo a buscar un mantecado. ¿Ok? Porque yo no soy esclava de mis deseos, yo no soy esclava de mis pasiones, yo soy dueña de mí. Pues de la misma manera, yo trabajo con mis pensamientos de modo que yo pueda tomar control de mis conductas. Es posible que el pensamiento generalizado, sin achacárselo a la oyente que lo tenga, de que en el contexto del pensamiento femenino, de que dar sexo por placer personal, o sea, por placer de la misma mujer que lo da, Sí. ha bajado en el criterio de ella que no tiene que estar negociado a un compromiso, no tiene que estar negociado a que este hombre se quede conmigo, no tiene que estar negociado a que haga este pacto de exclusividad en la relación. Por lo tanto, esa mujer está dispuesta a dar sexo sin que necesariamente de parte del varón haya un compromiso de quedarse con ella. O sea, la mujer ha resuelto en términos generales, por lo que estableces que es la nueva condición social, de que como yo tengo estos deseos y esta necesidad, porque muchas sé que lo ven también como una necesidad, pues lo hago, lo practico, lo comparto, y este compañero con el que yo estoy no necesita hacer un compromiso conmigo de que se va a quedar conmigo, de que yo soy la única en su relación, y obviamente pues
se corren ese riesgo Lo que pasa es que de esa que es... en un momento él desaparezca y Esa es se la acabó. respuesta, esa es la respuesta cultural a lo que ya era un error cultural, que era el machismo. En el machismo nosotros visualizábamos al hombre como que el hombre tenía la libertad de salir fuera del matrimonio y buscar relaciones. ¿Ok? Y de momento el feminismo nos dice, miren mujeres, nosotras somos iguales que los hombres, nosotras también podemos salir a la calle fuera del matrimonio y buscar actividad sexual. ¿Ok? Y entonces ahí es cuando nuestra cultura, que ya había sacado al hombre del sexo comprometido, ahora también saca a la mujer fuera del contexto del sexo bajo un compromiso de exclusividad. ¿Ok? Y entonces de momento ahora estamos en la calle creyéndonos que somos libres, todos somos libres porque tenemos relaciones sexuales. ¿Ok? Y hay una expresión de una de las cartas de Pablo que dicen, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos. ¿Ok? Y entonces nosotros estamos en esta fantasía de que el tener actividad sexual indiscriminada nos pone en un contexto de libertad absoluta. Yo decido, este es mi cuerpo, y yo tomo decisiones sobre lo que yo hago con mi cuerpo a largo plazo. Entonces empezamos a darnos cuenta de cómo nos visitan unas condiciones de salud física, de salud mental y de relaciones sociales que entonces nos ponen a pensar, ven acá, pero de veras eso que yo ejercí como una libertad mía, me convenía. Exacto. Fue la mejor decisión para mí. Y entonces nos damos cuenta de que no. Tengo una pregunta. ¿Usted ve mucha gente afectada emocionalmente como una consecuencia precisamente del libertinaje sexual? Todo el tiempo. Sí. ¿Y ellos se dan cuenta o no? Sí, en los procesos de terapia, o sea, ellos solamente vienen con las angustias asociadas a las relaciones que están teniendo. Bien. Y en el momento en que se pueden sentar con un psicólogo y se sienten que están en un lugar seguro, privado, donde esa información va a ser tratada con respeto y con privacidad, entonces ellos empiezan a elaborar y a darse cuenta de que, wow, yo no debía haber hecho esto, yo no debía haberme metido en tal o cual conducta, yo no debía haberme metido en esta relación. La reparación de esos daños emocionales es complicada. Sí, dependiendo, hay gente, ¿verdad?, que trae unas complicaciones bastante serias, pero en efecto sí, la gente se da cuenta de que este deporte sexual que estamos teniendo, ¿verdad?, como sociedad, de veras le llena, le satura de unas consecuencias que a veces son consecuencias a lo largo de la vida. ¿Ok? Interesante tema. Se nos acaba el tiempo. ¿Nos da abrir para una más? Vamos una más. Adelante, buen día. Sí, buen día conmigo. Sí, con usted, díganos, buen día. Adelante. Sí, buen día. Dios les bendiga. Amén. Caso mío, a lo mejor no tiene que ver con el tema, ¿verdad? Pero quiero ponerlo a ver si la doctora me da luz. Tengo una situación con mi hijo adolescente, tiene 19 años. Y en estos días, pues, me habló, me dice que es bisexual. Y obviamente, pues, a mí me la tomó por sorpresa y quería saber qué debo hacer, qué puedo hacer, porque pues la madre y yo pues estamos divorciados hace ya más de 15 años. Yo rehice mi vida, mientras yo lo buscaba, yo llevo ya 10 años de casado, y mientras yo lo buscaba estaban conmigo, pues obviamente iba con nosotros a los cultos, todos los domingos que yo estaban conmigo, y que él, entiendo y sé que tiene la palabra, ¿verdad?, ya inculcada en el sistema, como uno dice, pero obviamente al salirme con ese issue de que es bisexual, que le gusta tanto los nenes como las nenas y qué sé yo, pues a mí se me tomó por sorpresa y pues quisiera saber qué puedo hacer o qué debo hacer. Obviamente lo deja, como yo diría, claro, como al garete y eso, y no sé. Escuche por la radio, papá. Sí, Escuche mira, por la radio el consejo. La realidad es que durante la etapa de la adolescencia, los seres humanos estamos en el proceso de construir nuestra identidad. Nuestra identidad es un factor bastante amplio y complejo que no solamente incluye nuestra sexualidad, incluye otros factores. Y
voy a utilizar uno de los factores, que es, por ejemplo, la identidad ocupacional. Esa cosa que nos dicen desde chiquito, que tú vas a hacer cuando seas grande, ¿ok? Eso es la identidad ocupacional. De la misma manera que a los 19 años la mayoría de los chicos de veras no saben qué van a hacer con su vida en términos ocupacionales, qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar. Y entran en la universidad en un proceso de exploración. Es muy normal que a esa edad los chicos estén entonces de momento diciendo, mira, me voy a cambiar de facultad porque yo pensé que yo iba a estudiar esto, pero ahora de veras no, eso no es lo que me gusta. Pues de esa misma manera ocurre con muchos adolescentes con relación a lo que es su identidad sexual y su orientación sexual, ¿ok? Y saturados de una cultura que les está vendiendo la diversidad sexual como una opción, pues es muy normal que los chicos a estas edades tengan este nivel de confusión. Yo te recomiendo, papá, que busques un psicólogo que sepa manejar lo que son los procesos de exploración de la fluidez de la sexualidad, ¿ok? Para que entonces tu chico pueda sentarse con un profesional que le ayude a explorar las preocupaciones, los intereses, las ideas que tiene con respecto a la sexualidad en general y con respecto a su sexualidad propia, para que entonces él pueda resolver este dilema. Ese tipo de paciente, cuando son jóvenes y se le presenta la parte de los riesgos de esa conducta, usualmente responden a esos elementos de información que usualmente por la juventud y porque, ¿verdad?, se creen dueños del mundo, no perciben tanto riesgo en estar indiscriminadamente con hombres y mujeres y muchas veces con múltiples parejas, ¿no? Mira, lamentablemente no. Con los adolescentes, la presentación de riesgos no es un factor determinante en el cambio de conducta. No lo es. Porque, no lo es. Porque los adolescentes, como parte de la naturaleza de la adolescencia, en la adolescencia tú todavía no tienes bien construida la proyección de futuro, ¿ok? Y entonces los adolescentes siempre piensan, esto a mí no me va a pasar, ¿ok? Yo jamás me olvido de este chico que yo en un momento dado le estoy, sobre otras conductas, eran conductas de sustancia, le estoy haciendo esta presentación de los riesgos y qué sé yo cuánto, y entonces le menciono repetidamente porque las estadísticas dicen esto y las estadísticas dicen esto, y ese muchacho me miró y me dijo, doctora, yo entiendo, pero es que yo no soy una estadística. Ya, ok, cool. Okay. Así que ellos lo resuelven bien sencillo, ellos trascienden a las estadísticas y a las probabilidades, porque eso a mí no me va a pasar, ¿ok? Así que con los adolescentes, si bien es importante darles esa información, pues para que ellos vayan tomando decisiones informadas, la realidad es que esa no es la información que mayormente mueve los procesos de cambio. Interesante por demás. Muy interesante. Sí, definitivo. Sí, gracias a la gente que participa. Gracias, doctora Angie González. Claro que sí. ¿Dónde le conseguimos? Mira, nos dejan un mensajito para servicios psicológicos en el 787-613-5908, 613-5908, y nos consiguen los domingos a las 10 de la mañana en la iglesia Catacumba de Bayamón, en la avenida Los Millones, presencial. Excelente, gracias, doctora. Muchas gracias, bendiciones. Bueno,